ganó y desarrollamos aquel proyecto. Ese proyecto, como dijimos, en una arriesgada operación del ayuntamiento, se sacó a la vez que la gestión y a la vez que la construcción de unas viviendas. Es la época, recordáis, de un alcalde que fue muy voluntarioso, Alfredo Jaime, pero tal vez un poco, no sé decir, precipitado en la manera de elaborarlo, y bueno, pues aquello acabó en un fracaso y pensamos que aquella estación y el ayuntamiento también quedaba en un camino sin fondo, quedaba aparcado. Cuando llega Yolanda Barcina al puesto de alcaldesa, realmente lo que se rescató fue el lugar. Es bueno volver a hacer una estación de autobuses en el centro. Hubo una gran polémica y estuvo entre llevar la estación de autobuses a la nueva estación del ferrocarril o mantener la estación de autobuses en el centro. Se apostó entre todos los estamentos que se consultó que lo bueno era mantenerla en el centro. Que Pamplona, que vive en este sentido de una manera radial su capitalidad hacia una comarca, lo bueno era la centralidad. Entonces rescató aquel proyecto y aquel proyecto, como le pasa al yogur, caduca. Los proyectos caducan. Todos tenemos esos proyectos que hemos acabado y cuando los hemos sacado siempre los hemos visto de otra manera y los volvemos a estudiar. En este caso había que mantener cosas como eran las dársenas, pero lo que fue curioso es que se mantuvo el espíritu fundamental, como era el funcionamiento de la rueda dentada, donde estaban las dársenas de entrada y salida, haciendo que en este caso circulasen alrededor los peatones y mantener la estación, lo que era espera y bar, cafetería, entre las dos, entre la cúpula y entre los fosos de la Ciudadela. Y así empezamos a retomar el proyecto, que se tardó más tiempo en hacer este nuevo proyecto básico que el proyecto inicial. Pero mientras lo que había, bueno, este es el esquema de aquella sección, con esa pequeña, la sección a la cúpula, la fuente y todo esto, pero el intercambiador. Pero en este momento diríamos que la institución, en este tiempo, yo creo que después de varias obras polémicas, como fue el Baluarte o como fue el propio aparcamiento de la Plaza del Castillo, quedó muy dañada y quedó muy dañado en el sentido de preservación del patrimonio. Y le daba miedo, bueno, pues que esta obra pudiera llevarse adelante. Le daba miedo no porque se opusiera, sino que entendió que le correspondía a ella tomar ese papel y por tanto hizo la declaración de bien de interés cultural, no al aparcamiento evidentemente, sino a la extensión alrededor. De tal manera que en estos momentos la institución se instituyó como preservadora, era ella la que tenía que dar el informe positivo a salir o no salir. Alcaldía, consciente de que tenía que sacar adelante este proyecto, lo que se nos pidió es que este proyecto saliese adelante. Y fue como una especie de camino, que es un poquito ahora el que vamos a recorrer, como quien cuenta la pequeña salsa rosa, ahora que se puede contar. Lo primero que hizo fue desaparecer el cilindro, aquel cilindro que estaba al final, como un monumento, al final de Conde Oliveto, al final, en definitiva, del eje de la Baja Navarra. Y entonces propusimos unos paraguas, algo que directamente las escaleras salían por aquí, el punto era el mismo. Incluso llegamos a hacer un volumen de cristal, esta es la estructura, pero el volumen de cristal que estaba forrado de madera hasta una cota y dejaba un espacio de 30 por 30 como una salida a un primer punto, pero siempre en el mismo lugar. Bueno, seguimos manteniendo el óculo y estas eran un poco las imágenes de aquellas contrascarpas, que un poco lo que decíamos. Estas eran nuevas, tenían la misma geometría. En el fondo la palabra, aunque suene un poco cursi, era más una restitución tipológica de lo que habían sido las escarpas, que ya con las catas habíamos descubierto la exactitud del rebellín, estaba en su sitio, como dijo Casañal, pero no había ni un resto de contrascarpas. Entonces, o había que reponer al modo y manera las fachadas antiguas, o seguimos adelante con esta idea del concurso y con esta idea de este proyecto básico, que era hacer unas fachadas inclinadas de piedra, pero que permitiesen la luz. Y nos pensamos que podría ser interesante para ese espacio disfrutar de esas vistas. Bueno, yo creo que en este caso el patrimonio decidió que no, que es un riesgo, evidentemente, que el bien de interés cultural solamente podía ser, de alguna manera, puesto en peligro por un uso público, pero sin que al exterior aparecieran más síntomas de ese uso subterráneo.
De tal manera que en esta batalla se perdió las fachadas laterales y se perdió el óculo. El riesgo para nosotros como arquitectos era, ¿se puede hacer la estación? Sí, así pensamos, así nos comprometimos, en este caso, con la alcaldía y el proyecto sale adelante. Este era el óculo central y esta es una imagen hecha en 3D, en donde aquí hubieran salido a través de una fuente cuya agua caía por aquí, filtrando el agua, de tal manera que desde fuera no se veía la estación, se veía una fuente. Y desde dentro no se veía que era un sótano, sino que se veía el cielo de Pamplona, a través del cual el rumor del agua cayendo arriba ocultaba el rumor de los motores que tienen que estar encendidos cuando está esperando en la estación de autobuses. Otras anécdotas, como decíamos, bueno, este es el proyecto ya completo, el paso subterráneo. Comentándolo, esto incluso la obra ya lo ha dejado, que es que los fosos, al llegar a la parte final, puedan algún día pasar por debajo de la Avenida del Ejército y salir al espacio del aparcamiento que hay entre el baluarte y el antiguo edificio de la Caja Municipal con una rampa que es como una especie de escultura Richard Serra hincada en la tierra y una rampa metálica que es la que baja por debajo, respeta los saneamientos de la Avenida del Ejército y da cota para regresar de nuevo a los fosos. Ya teníamos las cotas definitivas de las catas arqueológicas y otro segundo estudio que también se ha dejado, y es que los dos muros que están detrás están preparados de algún modo, es que no sale, sí, para poder conectar en el nivel de la cota baja el espacio este en el cual estamos por la parte posterior, por detrás de aquí, donde está la pantalla, en dirección hacia, pasando por debajo a la Plaza de la Paz con este óculo, para poder llegar en su día a el futuro edificio público que se podía realizar en la antigua estación de autobuses. De tal manera que estación de autobuses, Plaza de la Paz, nueva estación, con el aparcamiento que ahora está debajo, es un poco el que se producía. Vemos ya como el punto final, esto es lo que fue desapareciendo, y este proyecto acabó en el proyecto que ya salió a ese concurso, en el cual, digamos que Patrimonio lo que sí, consciente de que debía seguir adelante el proyecto de la estación de autobuses, fue que una pequeña pieza, lo más liviana posible, situada en una cota de 10 metros desde la acera hasta el glacis interior, situar ahí las rampas. Bueno, pues yo creo que eso lo logramos en esta última fase del proyecto, a base de unas cajas de luz que introducen en el punto más difícil, que es el cruce de los autobuses, en el giro, las entradas, las subterráneas, y bueno, pues en aquellos momentos una losa postensada era la que nos llevaba a una altura que era de 5 metros, más de 5 metros, para que los viandantes, cuando están tanto en una acera como en otra acera, en la calle Llamas y Miranda, no perciban apenas la sensación matérica de que hay ahí una pared que está alojando un techo, sino que realmente es una cubierta que desaparece al tener absolutamente acristalado lo que son las paredes. Yo creo que esto, por otro lado, recuperaba el valor simbólico que tenía la estación. En este proyecto incluso, bueno, pues teníamos hasta una procesión para el día de la inauguración pensada de los niños que, quitando las antiguas letras de estación de autobuses, quedaban incorporadas en la marquesina de la nueva estación de autobuses, dando con esto un poco como el punto final en este proceso. Yo creo que aquí escribimos un guión, un proyecto. En algunos puntos fue un proyecto básico y en otros puntos desarrollado era, bueno, pues casi un proyecto de ejecución material. Pero sí que entendemos que un proyecto de esta categoría debía ser un buen guión, un guión constructivo, un guión funcional formal y un guión económico. Yo creo que estas imágenes, que son las que han tenido alguna transformación, puesto que este espacio ahora es más opaco hacia la estación, al ser las oficinas, yo creo que con mejor acierto está mejor lo que se ha construido que lo que proponíamos en el proyecto. Esta es la cafetería, que ya estaba pensada con las lámparas ignacianas, bueno, pues lo que era la estación de autobuses, y ya, como veis, había un pequeño sistema, y es que el espacio central se cubría con una seta que podía estar construida o no construida, de tal manera que se pudiera haber recuperado
igual no, pero se podía haber